yo necesito compartir con ustedes este mensaje que, aunque pensaba guardármelo por un tiempito, porque es un poco complejo, ¿verdad? Y un tema como controversial, en el sentido de que estoy 100% segura que va a haber gente de gentes que van a comentar cosas hirientes, cosas que no van a contribuir a nada constructivo, sino que sencillamente van a criticar, juzgar, etc. Pero me puse a analizar la situación y creo que necesito compartirlo, porque es necesario que la gente entienda que lo más importante que debemos hacer nosotros como hijos de Dios es madurar lo suficiente en conciencia y que ese amor de Dios que está en nosotros pueda de verdad dar fruto, de verdadera justicia, no esa justicia como la del hombre que destruye, que te condena, etcétera, sino una justicia que literal se basa en el amor perfecto de Dios, el cual es misericordioso, ¿ok? Bien sabemos que la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que Dios al que ama disciplina y azota a aquel que toma por hijo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que todos aquellos que somos hijos de Dios, por el simple hecho de ser sus hijos, y Él por el simple hecho de ser nuestro Padre, no va a permitir que nos perdamos, no va a permitir que nos condenemos a la perdición y muerte eterna, sino que va a hacer todo lo posible por salvarnos, ¿ok? Por eso es que la palabra de Dios también dice que todo pecado tiene perdón, todos, a excepción de una sola cosa, y es exactamente el pecado que cometieron los ángeles caídos, ¿verdad? ¿Y cuál es ese pecado? Es blasfemar en contra del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir esto? Es hablar mal en contra de Dios, es hablar algo incorrecto acerca del Espíritu Santo. En realidad es mucho más amplio que eso, ¿ok? No es simplemente hablar algo, es que literalmente vivas tu vida sabiendo que de repente ya tú tienes al Espíritu Santo, que ya tú tienes la verdad, el conocimiento, y que estés consciente de que Cristo vive en ti, ¿verdad? Que has recibido el perdón de Dios, y estés consciente de lo que es el pecado, y que estés consciente de que lo que estás haciendo no está bien, y que aún así lo sigas haciendo porque quieres, porque te da la gana, porque tú juras y perjuras que el que recibe a Cristo ya es salvo para siempre, y no importa si pecas, no importa si estás en la locura, Dios te va a perdonar y punto. O sea, ese pecado, el cual es deshonrar el amor de Dios, el ensuciar el templo de Dios, porque somos templo y morada de Dios, ensuciarlo con el pecado voluntariamente, no por error, no por ignorancia, no por falta de fe, no, conscientemente, o sea, que tú sepas que lo que estás haciendo no le agrada a Dios y aún así lo estás haciendo. Ese es el mismo pecado que cometieron los ángeles caídos, porque ellos vienen de la santidad, ellos vienen de conocer a Dios, de saber lo que está bien y lo que está mal, y aún así pecaron en contra de Dios porque sí, porque quisieron, porque les dio la gana, porque fueron rebeldes y punto. Ese es el único pecado que no tiene perdón, y la paga de ese pecado es la muerte eterna. Sin embargo, hay personas ahorita cometiendo pecado por ignorancia, por falta de fe, por inmadurez, y no saben realmente lo que están haciendo. Es decir, están pecando sin entender lo que están haciendo realmente. O sea, viven como con impulsividad, digámoslo así, de que de repente conocen palabras, o que de repente sí aman a Dios, o X o Y, pero que por cualquier cosa, no sé, pecaron por algo. Supongamos que, por ejemplo, las costumbres de las personas en el mundo entero, que si cantar cumpleaños, que si ponerse cuestiones encima, o tener un muñeco endemoniado, lo que sea, ¿sabes? Cosas que uno puede que esté cometiendo y no lo sepa, ¿verdad? Supongamos que está haciendo un ritual satánico, porque el origen de la... Uy, qué loco, se explotó un globo de la nada. El Señor reprenda al diablo. Supongamos que uno está haciendo algo X que no le agrade a Dios, o que sea origen de algo pagano, y tú no sepas lo que estás haciendo. Y supongamos que por causa de eso, cuando te mueres te vas al Hades, porque bien sabemos
los que entendemos la palabra de Dios, que el Hades y Seol es el lugar donde reposan los muertos que no recibieron la bendición del descanso después de morir en lo natural, que es el Shabbat, el cual debemos nosotros vigilar, guardar siempre, ¿no? Lo de guardar el Shabbat es proteger esa bendición de poder descansar en el paraíso cuando muramos a esta carne. Bien, el paraíso no es el lugar eterno donde vamos a estar toda la vida, ¿ok? Ese es el lugar de descanso. Mientras que el lugar eterno donde vamos a estar para toda la vida, ¿verdad? Eternamente y para siempre, es en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén, la cual todavía Dios no ha formado, porque tiene que destruirse esta tierra primero por el fuego que lo va a purificar, ¿ok? Bien, los que no hayan adquirido ese descanso en el paraíso, que es momentáneo, van al Hades y Seol, que es un lugar de tormento, un lugar donde hay fuego y azufre, pero que no es el lago que arde con fuego y azufre para la eternidad, que es el infierno como tal, porque ahí sí ya no hay salida, eso es eterno. Pero así como los que reciben el descanso, que es momentáneo, hay personas que reciben este tormento momentáneo, pero ¿con cuál razón? Con la razón de ser purificados por el fuego, de que adquieran la conciencia que quizás no tuvieron en vida, de que puedan aceptar los errores que no aceptaron en vida, que puedan arrepentirse de lo que hicieron mal y que no lo habían hecho en vida, y que puedan realmente tener ese deseo de ser salvados por Cristo, aunque no lo hayan tenido en vida. No sé si me explico. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿verdad?, para salvarnos de la muerte eterna, Él bajó al Hades y le quitó a la muerte las llaves del abismo, le quitó la autoridad por sobre nuestras vidas y nos dio la bendición de ser salvos por medio de su amor, de su justicia. Y Él mismo Él le predicó a los que estaban en el Hades. Si Él le predicó a los que estaban en el Hades en ese momento, ¿qué quiere decir eso? Porque no tendría sentido que Él vaya y le predique a la gente que está sufriendo en el Hades y Seol si no tuvieran otra oportunidad de recibir esa salvación. Bien sabemos que la paga del pecado es la muerte. Si tú mueres en pecado que no sea de muerte, porque comencé diciéndoles que todos los pecados Dios los perdona, menos el de blasfemar contra el Espíritu Santo, el cual es un pecado de muerte y es el único que no se perdona. Si la persona muere habiendo sido un pecador, más no un pecador que haya blasfemado contra el Espíritu Santo, sino, no sé, alguien que cometió X cosas que no tenga que ver nada con eso, ¿ok? Y se fue a la Hades a sufrir las consecuencias de sus actos. Bien, estar allí es un proceso de purificación que realmente es peor que el proceso que uno vive en la tierra. Obviamente, claramente, por supuesto que sí. Pero ¿qué nos enseña lo que hizo Jesús allí? Pues que los que están allí también tienen la oportunidad de recibir su salvación. Porque, bien, ya no puedes volver atrás, ya no puedes volver a tu cuerpo natural para decidir como que, bueno, voy a seguir mi vida y voy a vivir de una mejor manera de aquí en adelante. No, o sea, ya perdiste la oportunidad de hacer las cosas bien en vida. Pero ahora te toca aprender con dolor allí, en el Hades y Seol, con ese sufrimiento, con ese crujir de dientes por causa del dolor agonizante que causa el pecado, las consecuencias del pecado, y por el fuego que te está quemando. Esa nada más es una probadita, sí, de lo que va a ser después el infierno, el lugar de tormento que va a ser eterno, el lugar en el cual todavía no hay nadie, porque eso viene justo después del juicio final, y a eso voy. Esas almas a las cuales Jesús le predicó tienen la oportunidad de ser salvas. Claramente no es que fueron salvas enseguida y se fueron juntamente con Cristo al cielo, porque eso no funciona así, pero cuando llegue el momento pues, del juicio final, que es cuando ya los muertos resucitarán y todos los que hayan estado en el paraíso o en el Hades y Seol van a ir a presentarse delante de los jueces, que dice la palabra que nosotros, los hijos de Dios, seremos jueces juntamente con Cristo, y nosotros mismos vamos a juzgar las almas de las personas, aún hasta la de los ángeles caídos. Cuando llegue ese día, ¿verdad?, vamos a tener que juzgar no con un juicio que destruye o que condena, sino con un juicio real,
un juicio verdadero, el cual se basa en ese amor y misericordia que tiene Dios para con nosotros. La palabra de Dios habla de esas personas que están condenadas a la perdición eterna como personas que son hijas del diablo. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que su ADN se corrompió, de que no es 100% humano, por ejemplo, y son literalmente hijos de los ángeles caídos y toda esta gente. Y segundo, personas que hayan recibido la santidad dentro de ellos, es decir, el Espíritu Santo, y hayan pecado voluntariamente en contra del Espíritu Santo, profanando el templo de Dios, convirtiéndose, aunque no naturalmente, sino espiritualmente, en un hijo del diablo. Aunque no lo haya parido él, pero espiritualmente se convierten en hijos del diablo por el simple hecho de actuar y vivir como él. Ok. Esos son los que al final, a pesar de sufrir, a pesar de recibir el castigo y la ira de Dios, etc., jamás se arrepienten. Dice la palabra, y no se arrepintieron aún así de sus pecados. Es decir, que lo importante aquí es poder reconocer y entender que nuestro Salvador es Cristo y que nosotros necesitamos, ahora y porque sí, arrepentirnos de nuestros pecados. Es tener la conciencia de saber que hiciste mal y en verdad decidir por el bien. O sea, reconocer de que Dios te puede salvar si tan solo te arrepientes de tus pecados. Es decir, hay personas ahorita en el Hades y Seol arrepintiéndose de sus pecados. Si se arrepienten, tienen la oportunidad de ser salvos mientras todavía estemos, ¿no?, en este proceso de perfeccionamiento y de purificación de nuestras almas. Hay quienes aprendemos con amor, es decir, en vida, y hay quienes aprenden con dolor, es decir, en muerte. Porque si bien sabemos, la condenación eterna es la muerte espiritual. Es decir, ¿cómo te explico? Si tú te mueres, ¿verdad? En caso hipotético, ¿no? Tú te mueres y pasas a otro plano, ¿verdad? ¿Pero qué se murió? Tu carne. Entonces esa es la primera muerte, no es la segunda muerte. Entonces ese proceso en el cual tú estás, en ese momento que te mueres naturalmente, y vas ya sea al paraíso, en tu lugar de descanso, o al Hades y Seol, tú estás en ese segundo proceso, en el cual estás en otra vida, por decirlo así, pero ahora en el sentido espiritual, ya no en el sentido natural o carnal, terrenal que tenemos aquí. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que uno aprende con amor, se trata de aquí, en la tierra, bajo la gracia y el perdón y el favor de Dios, aquí, sin tener que sufrir el tormento de estar en el Hades y Seol, ¿ok? Eso es aprender con amor. Claro, aquí uno sufre en el sentido de que el amor duele, de que hay injusticias, de que hay igual sufrimiento y cosas así, pero no se compara con el sufrimiento del Seol, o sea, no se compara. Y entonces cuando tú estás allí, tú estás en esa segunda oportunidad, por decirlo así, en el cual te puedes todavía arrepentir. Pero si no te arrepientes, no vas a recibir tu salvación, simplemente vas a estar allí recibiendo tu castigo. Los que no se arrepienten pues van a estar culpando a Dios de que estén allí, van a quejarse y van a preguntar ¿por qué es que yo estoy aquí? En el caso, ¿no?, de los que transgredieron la ley de Dios, es decir, pecaron en contra del Espíritu Santo y en vida hicieron lo que estaba mal, aún sabiendo que estaba mal. Esas personas son realmente egoístas, ególatras, idólatras de sí mismos, etc. Y aún estando en el Seol, muy probablemente son las personas que están comportándose de esa manera, sin arrepentimiento, simplemente lloriqueando y comportándose como unos malcriados, ¿verdad? Quejándose, culpando y maldiciendo a Dios, como que si fuera culpa de Dios que ellos estuvieran ahí, no culpa de ellos. No sé, supongamos que uno de esos que haya muerto de esa manera estén allí diciendo tipo, defendiéndose, ¿no? De que, o sea, si tu palabra decía que, la palabra de Dios decía que ya yo estaba justificado en Cristo, si ya yo tenía el Espíritu Santo porque yo estoy aquí, ¿no? O sea, sin conciencia real de que son malvados. O sea, hiciste lo malo porque quisiste, por voluntad, porque hablas así. O sea, tú estás ahí porque te lo mereces, punto. Esas son las personas que están condenadas a morir por la eternidad y esa es la segunda muerte. Ok, lo que quiero aclarar aquí es que hay primera y segunda oportunidad. La primera es en vida, la segunda es en muerte. Sin embargo, ya Dios conoce las personas que van a ser salvas para la eternidad y las que no van a ser salvas para la eternidad. Él ya las conoce, ya sabe quiénes son. Pero nosotros no sabemos quiénes son.
¿no? Pero lo que tienen que saber todos es que aún en el Hades de Isabel hay oportunidad de arrepentimiento, porque Jesús mismo fue y les predicó, les habló de su evangelio, les habló de la verdad. ¿Con qué propósito? Para salvar las almas que estaban allí, para que reconocieran a Cristo como su Señor y Salvador, y que cuando llegue el día del juicio final pudieran recibir su salvación, porque se arrepintieron de sus pecados, porque vieron a Jesús, porque conocieron la verdad y recibieron por amor esa salvación. Quizás no automáticamente en ese momento, como si de ahí ya automáticamente subieron al cielo, pero en el corazón ya lo recibieron. Simplemente ahorita están allí esperando a que llegue el momento en el cual puedan recibir el galardón, ¿no? La promesa, la bendición de poder ser salvos. Y con esto quiero no solamente compartir este misterio, porque no es algo que esté tan claro y específico en la Biblia como así tal cual como lo dije, pero sí se puede entender cuando uno lo discierne en el espíritu, ¿verdad? Y lo entiende en un entendimiento espiritual y no en un entendimiento natural, el cual es súper limitado. No solamente es para compartírselo, sino para hacer un llamado de conciencia para todas las personas que predican el evangelio, que viven en una religión, en una doctrina X, de que se jactan tanto de que es que mi religión es la verdadera, o es que si no haces las cosas como lo hacen en mi doctrina, entonces te vas a ir al infierno, etc. Miren, nosotros somos llamados a ser sacerdotes juntamente con Cristo en la tierra. ¿Cuál es la labor de un sacerdote? Es amar al pueblo escogido de Dios, el cual somos todos. Los seres humanos somos hechos desde el principio con esa intención de Dios de que podamos todos nosotros ser hijos suyos. Entonces todos los seres humanos deben ser considerados hijos de Dios, ¿verdad? Sepamos o no quién se va a perder o no, no importa, pero tu conciencia debe entender y saber que todos somos hermanos, que todos merecemos ser amados de verdad, que todos merecemos conocer la verdad, el cual es Cristo, porque Él es el único que nos va a salvar y que nos justifica en Él, en su muerte y resurrección, porque Él se sacrificó por amor a nosotros, y es por su sangre que nosotros hemos sido libertados, y es que por su sangre hemos recibido la gracia que nos redime y que nos regresa a los brazos de papá, ¿ok? Cuando los cristianos se ponen a juzgar a la gente y a regañar y tal, porque es que se van a ir al infierno si no hacen esto y aquello y tal, y se ponen así como que y hacen, lo que hacen es crear miedo en las personas y toda la cosa, no están haciendo el trabajo bien, ok. El Señor de vez en cuando nos da palabra de juicio porque es necesario que la gente despierte de la ignorancia y que en vida puedan aprender con amor y puedan arrepentirse a tiempo y puedan pues hacer lo correcto mientras puedan y tal. Y Él a veces pues da palabras pues de que si no haces las cosas bien pues te va a venir calamidad, te va a venir dolor, te va a venir sufrimiento. Está bien compartir lo que Dios quiere que uno diga. Yo soy una persona que ha tenido que compartir palabras de juicio, pero que no provienen de mi corazón, provienen de Dios, y son palabras de juicio que no solamente vienen para regañar, porque prácticamente son como regaños y advertencias, sino que también vienen para traer conciencia, para traer esperanza, de que no necesariamente tienes que sufrir para poder llegar a donde tienes que llegar, sino que tienes la oportunidad de hacer las cosas bien, tienes la oportunidad de cambiar de decisión, tienes la oportunidad de hacerla correcto, de obedecer, etc. ¿Ok? Y a eso voy, que vamos a entender que un hijo de Dios, un sacerdote como Cristo, ama y tiene misericordia con todos. No importa si tu vecino es brujo, tú tienes que amarlo igual. Y si le quieres compartir la verdad de Cristo, hacerlo con amor y misericordia. Porque es una persona que no entiende ni conoce la verdad del amor de Cristo. Porque alguien que está en la brujería, por ejemplo, no conoce el verdadero amor. No lo conoce, y si no conoce el verdadero amor, el cual proviene de Dios, no conoce a Dios, no conoce a Cristo, no conoce su verdad. No podemos tratar a alguien que no conoce o que no tiene la conciencia que tú sí tienes como a alguien que en verdad está pecando porque quiere, deliberadamente, aún teniendo supuestamente el Espíritu Santo. O sea, no se puede comparar ni se puede tratar de la misma manera. Dios se molesta rotundamente con las personas que se comportan como los ángeles caídos, que son blasfemos, que son como prepagos espirituales, que aún sabiendo la verdad, conociendo la verdad,
teniendo a Cristo en sus vidas, igualito hacen lo que no deben hacer porque quieren, porque su corazón está puesto en la maldad, en la hipocresía de querer recibir pero no dar absolutamente nada a cambio. Bien, entonces hay que actuar en amor, no juzgar, ni criticar, ni nada por el estilo, porque están haciéndose un mal a ustedes mismos primero, y en segundo le están haciendo un mal a esas personas con las cuales les están hablando con desprecio, con juicio, con odio, porque eso es odio, hablar como hablan, de que ya te están condenando porque uses pantalón, o porque te maquillaste, o porque, no sé, cosas que realmente no tienen la mayor importancia dentro de lo que es el ser salvos en Cristo. Porque, ok, es verdad que uno tiene que mantenerse en santidad, en total entrega a Dios, etc. Pero es que eso no tiene nada que ver con estar todo el tiempo juzgando y criticando a los demás. O sea, si tú quieres vivir una vida así y te consideras más santo por hacerlo, pues bien por ti, chévere. Pero Dios nos va a juzgar por nuestra conciencia. Si tú tienes tu conciencia limpia, siendo una persona que de vez en cuando se maquilla, y estoy hablando de mí, por ejemplo, yo normalmente no me gusta maquillarme. Yo sé y conozco el origen del maquillaje, así como el origen de todas las cosas, básicamente. Y yo de vez en cuando me maquillo para un evento especial, algo así, que requiera de verme un poco más formal, más arregladita. Pero el pecado no es el maquillaje. El pecado es, por ejemplo, tu conciencia, en dónde está tu corazón en el momento en el cual tú te estás maquillando. O sea, ¿cuál es la razón por la cual tú te estás maquillando? Si la razón es para manipular, para hacer caer en pecado a los hombres, para dártela de super guau, o para no sé, para exaltar tu vanidad, etcétera, o porque tienes la autoestima baja y dependes 100% del maquillaje porque si no te sientes horrible, eso es pecado por conciencia. Si tú estás haciendo algo que te aleja de Dios, no necesariamente porque sea maldad como tal, sino que sencillamente así como te sientes, ya sea porque quieres verte más bonita, porque sin maquillaje te ves horrible, aunque no sea un sentimiento de maldad, sino todo lo contrario, algo como que te sientes triste o mal, igual te estás alejando de Dios, aunque no sea maldad como tal, porque es falta de amor propio, es falta de amor en general. Pues el amor de un hijo de Dios se basa en el amor a Dios por encima de todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Entonces, si yo sufro porque tengo baja autoestima, no estoy dando fruto de hijo de Dios, porque un hijo de Dios da fruto de ese amor, el cual es perfecto. Y es ilógico que yo quiera tener una verdadera comunión o relación con Dios en su amor y me la pase con una autoestima por el piso y por eso tengo que maquillarme todo el tiempo. O sea, no tiene sentido. No, bueno, ya espero que ya me hayan entendido. Y pues dejen de juzgar y de criticar, que todos tenemos que aprender con amor o con dolor, pero a fin de cuentas todos estamos destinados a aprender, a entender, a conocer la verdad y a ser libres, porque el que busca la verdad es libre.